La tierra temblaba. Desde la distancia, un rugido metálico avanzaba como un monstruo imparable. Los motores blindados devoraban el suelo helado de Europa mientras, sobre ellos, el cielo se desgarraba con el silbido mortal de proyectiles que caían como espectros de acero. Era la Segunda Guerra Mundial, un tablero inmenso donde el destino del mundo se jugaba entre el puño asfixiante del fascismo y la frágil promesa de la libertad. De aquella contienda, la historia oficial escogió a sus héroes, pero también decidió a quién borrar. Entre las medallas y los desfiles, entre los documentales que pintaron la guerra en tonos cómodos para la memoria colectiva, quedó sepultada una verdad incómoda. Hubo hombres cuya valentía cambió el rumbo de la guerra y que, aún así, fueron condenados al olvido. Ellos pelearon con una ferocidad y una estrategia que desafiaron cada prejuicio. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Cada barrera. Lucharon por un país que, incluso en su momento de mayor necesidad, les negó un lugar en igualdad de condiciones. Eran soldados negros, guerreros que combatieron dos guerras al mismo tiempo, una contra el enemigo extranjero y otra contra el enemigo en casa. Su nombre oficial fue el 761 Batallón de Tanques. Su legado, un secreto cuidadosamente enterrado. Y su historia, la que nunca quisieron que conocieras. El 761º Batallón de Tanques llevaba un nombre que resonaba como un desafío: los Black Panthers. Para ellos no era solo un apodo, sino un símbolo de fuerza y orgullo. Su lema, Come Out Fighting, sal y pelea, iba más allá de una consigna militar. Era un grito de resistencia, una advertencia para el enemigo y, al mismo tiempo, una declaración de existencia en un mundo que muchas veces les negó incluso eso. Estos hombres no combatían en un solo campo de batalla. En Europa se enfrentaban a Hitler y a la maquinaria bélica nazi. En casa libraban otra guerra, silenciosa pero igual de feroz, la que se oponía a la supremacía blanca que, incluso en plena crisis mundial, seguía dictando quién merecía respeto y quién no. El ejército estadounidense, aún segregado, veía en ellos un experimento más que una apuesta. Para ganarse un lugar, debían superar estándares imposibles, demostrar cada día que no solo eran dignos de vestir el uniforme, sino capaces de brillar allí, donde incluso sus superiores dudaban que pudieran sobrevivir. Su formación comenzó bajo el sol implacable de Camp Claiborne, Luisiana, donde el calor se mezclaba con el olor a aceite y metal de los tanques. Eran voluntarios seleccionados uno a uno, sometidos a maniobras interminables, entrenamientos técnicos extenuantes y evaluaciones psicológicas que buscaban medir no solo su destreza, sino su temple. Y aunque los músculos se adaptaban al peso de la armadura y las manos aprendían a dialogar con el metal, el mayor desafío no estaba en el campo de instrucción. Era soportar el peso invisible, pero demoledor, de servir a un país que los miraba como ciudadanos de segunda clase. Un país por el que estaban dispuestos a morir, aunque no estuviera dispuesto a vivir por ellos. En aquel tiempo, la cúpula del ejército de los Estados Unidos, dirigida por el general Leslie J. McNair, dudaba profundamente de que los soldados afroamericanos pudieran rendir en el fragor del combate. El prejuicio no se escondía. La mayoría de los militares negros eran enviados lejos de la línea de fuego, relegados a cargar suministros, levantar carreteras o conducir camiones. Eran considerados útiles, pero prescindibles en la guerra real. El 761º Batallón de Tanques destrozó ese molde. Lo hizo no solo con blindaje y cañones, sino con disciplina de hierro y un valor que no admitía retrocesos. No tardarían en demostrarlo. Su bautismo de fuego llegó en uno de los capítulos más implacables y crudos de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de las Ardenas. Era noviembre de 1944, cuando recibieron la orden de unirse a una de las fuerzas más temidas por el enemigo, el Tercer Ejército del general George S. Patton. Patton era famoso por su agresividad táctica,
y por su lengua afilada. Sus opiniones sobre la raza no escapaban a los prejuicios de su época, pero cuando se trataba de ganar, su pragmatismo era letal. Les dio la bienvenida con una frase que quedó grabada en la memoria de todos: "No me importa de qué color seas, mientras puedas matar alemanes". Detrás de esas palabras había un desafío y, a la vez, un reconocimiento. Patton sabía que estos hombres podían cumplir con la tarea, aunque medio ejército aún dudara de ello. Lo que vino después no fue una simple misión, fue un bautismo de fuego. El 761 Batallón de Tanques irrumpió en las líneas nazis con la fuerza de un martillo de acero, abriendo caminos donde otros habrían retrocedido. Los cañones rugían, las orugas trituraban el barro y la nieve, y el aire se llenaba del olor acre de pólvora y metal caliente. Durante 183 días consecutivos de combate, sin un respiro real, estos hombres encabezaron ofensivas, defendieron posiciones imposibles y resistieron contraofensivas que habrían quebrado a cualquier otra unidad. Cada jornada era una mezcla de supervivencia y audacia. En Lorena, Francia, empujaron hacia atrás a las temidas unidades Panzer, desmontando pieza a pieza el blindaje del Tercer Reich. Después atravesaron el bosque nevado de las Ardenas, un laberinto helado donde la visibilidad era un lujo y cada sombra podía ocultar un enemigo. Su avance los llevó hasta Gunskirchen, un subcampo del infame campo de concentración de Mauthausen. Allí, el silencio no era de paz, sino de horror. Los tanques rompieron las alambradas y revelaron un escenario que ni siquiera la brutalidad del frente había preparado para ver. Cuerpos exhaustos, miradas hundidas, fantasmas vivos. Ese día, los Black Panthers no solo fueron soldados, fueron libertadores, y no se midieron contra un enemigo cualquiera. Frente a ellos estuvo la élite de la Waffen-SS, fanáticos entrenados para no rendirse jamás. El 761 los enfrentó cara a cara y salió victorioso. Batalla tras batalla, el 761 se convirtió en una pieza que el avance aliado no podía permitirse perder. Sus tanques eran la punta de lanza. Abrían rutas imposibles para la infantería, demolían fortificaciones que parecían impenetrables y aseguraban cruces estratégicos que, una vez bajo control, se transformaban en arterias vitales para empujar el frente hacia el corazón del Tercer Reich. Y, sin embargo, cuando las armas callaron y la victoria se anunció con desfiles, discursos y portadas, los Black Panthers no fueron invitados a la mesa de los vencedores. No hubo banderas ondeando por ellos, ni medallas de honor inmediatas, ni fotografías gloriosas en las portadas de los periódicos. La maquinaria militar que había exigido hasta la última gota de su resistencia los dejó a un lado, como si su heroísmo hubiera sido un servicio temporal, no una deuda eterna. Estados Unidos celebró su triunfo, pero olvidó a los hombres que lo habían hecho posible. Durante décadas, su historia apenas sobrevivió como una nota al pie, cuando no era completamente borrada en los relatos oficiales. El silencio no fue casualidad, fue una elección nacida del miedo a quebrar la narrativa de un heroísmo exclusivamente blanco. El país que habían defendido con acero y sangre decidió que era más cómodo olvidar a los guerreros negros que habían contribuido a su victoria más celebrada. Pero la historia, tarde o temprano, reclama a sus verdaderos protagonistas. Y el eco de los motores del 761º Batallón de Tanques todavía resuena, recordándonos que hay batallas que no terminan en el campo de guerra, sino en la memoria. El racismo no se rindió cuando callaron los cañones. Para muchos veteranos del 761º Batallón de Tanques, la vuelta a casa no significó descanso ni reconocimiento, sino el regreso a una nación que aún les veía como ciudadanos de segunda clase. En la América de Jim Crow se les obligaba a entrar por puertas traseras, se les negaba el derecho al voto y se les excluía de los beneficios del GI Bill, que permitieron a miles de veteranos blancos comprar casas, acceder a educación superior y construir un futuro próspero. Sus uniformes, que en Europa eran símbolo de respeto,
En su propio país no los protegían. En algunos casos ni siquiera les salvaban la vida. Hubo hombres linchados mientras aún llevaban puesta la insignia de su servicio, una advertencia brutal de que el fascismo no había sido derrotado del todo, solo había cambiado de uniforme. Durante décadas, el silencio cubrió su historia como una segunda capa de injusticia. Hubo que esperar hasta 1978 para que la verdad comenzara a salir de las sombras. Ese año, el presidente Jimmy Carter entregó al 761º la citación presidencial de unidad, un reconocimiento oficial a su valor y eficacia en combate. Pero para entonces, demasiados de aquellos tanquistas originales ya habían muerto, sin escuchar en vida las palabras que confirmaban lo que ellos siempre supieron, que habían sido héroes. Algunos recibieron, mucho después, homenajes individuales. Entre ellos, el sargento de Estado Mayor Reuben Rivers, quien, pese a estar gravemente herido, enfrentó en solitario a cañones antitanque alemanes para proteger a sus compañeros. Su hazaña le valió, de manera póstuma, la Medalla de Honor. Una medalla que, como tantas otras, llegó demasiado tarde para que él pudiera sostenerla con sus propias manos. Aún así, cuando llegaron, los reconocimientos fueron demasiado pocos y demasiado tarde. El silencio que envolvió al 761º Batallón de Tanques no fue un simple descuido histórico. Fue un borrado deliberado, tejido en las fibras mismas de la narrativa oficial. Estados Unidos construyó sus mitos celebrando victorias, pero seleccionando cuidadosamente los rostros que podían protagonizarlas. Y en esa selección, las hazañas negras eran apartadas del foco, como si su existencia incomodara la imagen de un heroísmo exclusivamente blanco. Reconocer la excelencia y la agencia de soldados afroamericanos implicaba desmontar una historia cuidadosamente editada, y para muchos, eso era inadmisible. La manipulación de la memoria no siempre se hace con mentiras abiertas. A veces la omisión es la herramienta más poderosa. El 761 fue víctima de ese silencio. No porque sus logros fueran pequeños, fueron extraordinarios, sino porque su mera existencia cuestionaba el relato dominante. La historia de los Black Panthers es mucho más que un capítulo de logros militares negros. Es una crónica de resiliencia, de voluntad inquebrantable ante la traición y de una dignidad silenciosa que ni el racismo ni la guerra lograron quebrar. Es, en última instancia, un desafío a nuestra idea de patriotismo, porque obliga a formular una pregunta incómoda, una que atraviesa generaciones y fronteras. ¿Quién decide quién merece ser llamado héroe? Estos hombres no lucharon movidos por medallas ni por una gloria pasajera que se pierde en las páginas de los libros. Su batalla era por algo mucho más profundo, un sueño que trascendía el campo de batalla. La convicción firme de que algún día sus hijos y las generaciones que vendrían después podrían crecer en un país donde el color de su piel no fuera una sentencia ni un motivo de división, sino simplemente una parte de quienes eran. Este sueño, por el que entregaron tanto, sigue siendo una promesa pendiente, una meta que todavía exige esfuerzo y compromiso, pero sin la valentía y el sacrificio del 761º Batallón de Tanques, ese sueño habría estado aún más lejos. La historia de la Segunda Guerra Mundial está incompleta sin reconocer la épica de estos hombres. Su relato no puede seguir siendo un secreto escondido en los márgenes de los textos escolares, ni un capítulo omitido en las grandes producciones cinematográficas. Debe estar grabado en la memoria colectiva de una nación que aún lucha por reconciliarse con los fantasmas de su pasado, con las heridas abiertas de una historia que no siempre fue justa ni inclusiva. Por cada palmo de tierra conquistado, por cada vida que arriesgaron bajo el fuego enemigo, los Black Panthers no solo combatieron a un enemigo extranjero y visible, lucharon también por el derecho fundamental a pertenecer, a ser reconocidos como ciudadanos plenos de la nación que defendían con tanto honor y valentía. Y, aunque el camino fue largo y lleno de obstáculos, al final ganaron mucho más que una guerra.
Ganaron un lugar en la historia y un legado que resiste al tiempo y al olvido.